Vivencias. El todo y sus partes. La columna de Carmen Molinas Bonilla en Vivencias. Buenas tardes, Carmen, muy bienvenida. Buenas tardes, Andrea, buenas tardes a la audiencia. ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. Bueno, muy bien, me alegro. Bueno, retomamos, como yo los anunciaba al comienzo del programa, que el programa pasado estuviste hablando de las cometas, de su origen, te remontaste a la China, Japón. ¿Y qué te parece si hoy continuamos con esas cometas, también conocidas como papalotes en México? ¿Cómo surgen? ¿Qué significan? Bueno, en México y en otros países, no solo en México, pero en México especialmente, porque claro, viene del idioma náhuatl, no sé cómo se pronuncia, sí. Náhuatl, pero bueno, quiere decir papalotl. Y bueno, según el diccionario Náhuatl Español de la Universidad Autónoma de México, significa mariposa. Y bueno, es lógico, parece que a los indígenas les pareció eso más que otra cosa. Claro. Un elemento volante así. Pero también se llama papalote a un árbol de la familia de las ulmáceas, como el olmo que conocemos nosotros, ¿no? Porque los frutos, tú recordarás, los frutos del olmo son esas semillitas que tienen pequeñas alas que bajan como volando en círculo. Claro. Bueno, y entonces también tiene que ver, ¿no? Claro. O sea que me parece que papalote junto con cometa son los términos más adecuados. Claro. Porque barrilete, de pronto, que es otro de los vocablos, bueno, yo considero que a pesar que en Argentina se dice barrilete, en Uruguay que se dice cometa está mejor, porque barrilete le dicen, como ya habíamos hablado, a un tipo de cometa en forma de barril. Claro, claro, es uno específico, pero también se le suelen decir, no es tan común, ¿no? No, de todas maneras, cuando yo llegué a Salto, recuerdas que te dije, me llamó tanto la atención que le decían pandorga, y venía de pandero, ¿no? Que nunca me imaginé. ¿Y es verdad que en México era considerado un juego peligroso, incluso se lo llegó a prohibir en alguna época? Sí, vos sabés que... ¿Y por qué? Es verdad, y es increíble, ¿no? Porque uno piensa, un juego como la cometa... Claro, tan inocente, ¿no? Inocente, pacífico además, claro. ¿No? Bueno, si nos remontamos a los orígenes, no tanto. No, claro que no. Era de un origen militar, ya lo hablamos. Pero para los niños aparentemente es pacífico, siempre que no le pongan una gilet y le corten al otro, pero son picardías eso, ¿no? Bueno, sí, lo que sucede que más o menos a mediados del siglo XVII, los españoles trajeron las cometas como juego a México. Pero en España se las hacía volar en terrenos muy abiertos, un poco lo que hacemos hoy, aquí, en el campo incluso, en España. Pero en México, no sé por qué, sería para estar más cerca del cielo, no sé, decidieron jugarlo en la ciudad, en especial en las azoteas. Ah, qué peligroso. Era el lugar preferido para volarlos. Claro. Entonces, claro, se convirtió en sitio inseguro para los niños, contrario a Europa, donde era una diversión propia del campo, diríamos, ¿no? Y entonces, es hasta gracioso, si se quiere, pensar que en aquel tiempo había una historiadora, Dorothy Tank, de Estrada, que bajo la letra C, ella escribía todo lo que amenazaba la vida infantil. Y eran
calles, caballos, sí, coches, carruajes, caídas y cometas. mira, Fíjate vos cómo serían de consideradas peligrosas. claro. Y entonces hay muchos, hay que le interese que busque en los periódicos, o en los documentos, en las hemerotecas de la época, Sí, en el diario de sucesos notables, por ejemplo, sí, que es de 1665, ese periódico, su inauguración, y terminan en 1703, que era de Antonio Robles. Se asentaron los primeros decesos infantiles documentados por el juego. claro, Y realmente era una lista considerable, ¿no? claro. Y la lista esa la inicia un mulatito que volaba su papalote en la azotea de la casa, tal cual dice El artículo. el artículo, sí. El anuncio de la casa del doctor Juan Millán de Poblete, prebendado de la Catedral de México, un miércoles 18 de octubre de 1684, y se mató al caer de ella corriendo su papalote. Claro. Y de ahí, claro, que se prohibiera, ¿no? Bueno, por supuesto que eso fue increyendo. Claro. En 1700 también sucede lo mismo. Ujú. Fue avanzando, entonces terminan prohibiéndola. Gracias a esos accidentes infantiles, la prohibición la hicieron los virreyes, Sí. Y comenzaron a emitir bandos en los que prohibían volarlos. Y digo los virreyes porque primero fue el virrey Antonio Bucareli y Ursúa, Ujú. en el que hace una referencia al papalote y que dice que es un juego que es para gente ociosa, Claro. y que se elevan desde azoteas y balcones y resultan heridas y muertes y muchas desgracias, en fin. Claro. Pero ese bando que él mandó a colocar en todas las calles e incluso leerlo por las calles fue letra muerta, nadie le hizo caso. Claro. Y siguió la cometa y por 20 años, Ujú. pero luego viene una nueva serie de accidentes mortales. ¿Viste que a veces los accidentes parecen que son como epidemia? Claro. Bueno, en este caso empieza, fíjate, en 1797 Ujú. fueron tantos los accidentes que el virrey Miguel de la Grúa Talamanca, Sí. en calidad de tutor público, dice, y ante la indiferencia de los padres de familia, Ujú. por permitir volar los papalotes desde las azoteas, prohíbe el pueril entretenimiento Ujú. por la pérdida de personas que podrían ser útiles al Estado Claro. y el triste dolor de las familias privadas de sus esperanzas por el necio consentimiento de una diversión tan frívola como arriesgada. Es graciosa la redacción. ¿Y esto hasta cuándo se estuvo esta prohibición en México? Bueno, no, luego duró unos años hasta que, bueno, fueron ocurriendo menores accidentes, la gente empezó a ir a los espacios abiertos. Claro. Y bueno, la cuestión es que de los 6 bandos conocidos, solo fueron emitidos 2 realmente, y fueron siempre en épocas otoñales, ¿no? Claro. Bueno, después cambió ya con la independencia, todo lo demás dejó de existir todo lo que tenía que ver con los bandos de los virreyes, y por lo tanto también esa prohibición, ¿no? Claro. Ahora, fíjate que en 1760 las cometas fueron prohibidas también en Japón. ¿Y por qué? Pero no porque hubiera accidentes, sino porque demasiada gente prefería volarlas a trabajar. Ah, claro. Sabemos lo industrioso y lo trabajador que es el japonés. Japón, claro. Pero ya ese colmo. Ahora, vengamos hoy a nuestro país. Sí. ¿Qué leí hace pocos días? Empieza la época de
la remontada de cometas. Y UTE llama a extremar cuidados en el uso de cometas cerca de líneas eléctricas. Claro, sí, qué problema. Entonces, quiere decir que estamos remontándonos muy atrás en la antigüedad, pero si llegamos ahora no se prohíben, pero no es tan inocente el entretenimiento. No, es que habría que hacerlo en lugares donde no hay cables de alta tensión. Naturalmente, ¿no? Tiene que hacerse en lugares abiertos y sin riesgos de cables, torres eléctricas, etcétera, ¿no? Claro, También hoy en día están las torres que producen energía a través de los vientos. Claro. Bueno, también convendría que no. Y Samuel Franklin Cody, un inglés, inventó una cometa que fue de gran utilidad para el ejército y para la armada inglesa. ¿Qué tuvo de especial esa invención? Sí, vos sabés lo importante. Por supuesto, Samuel Franklin, fíjate que coincide el apellido, no son ni parientes. No, que con estuvimos hablando. Franklin, el inventor del pararrayos. Que ¿no? estuvimos hablando en sí, tu columna pasada, claro, pero no es el mismo. No es el mismo. Nació además, unos dicen que nació en Texas, otros en Iowa, pero bueno, la cuestión es que él trabajaba como vaquero. Lo interesante de esto, por supuesto, que a partir de sus experimentos y a partir de sus invenciones, en Inglaterra, él era americano, como acabamos de decir, logró el primer avión inglés propiamente dicho, partiendo de sus experimentos con las cometas. Claro. Pero lo interesante es cómo le cambió la vida a él, una cometa. Porque Cody ni pensaba en las cometas. Claro. Él era vaquero, era cazador de búfalos, fue un aventurero que fue a buscar oro en Alaska. Claro. En su infancia y juventud lo que buscaba era eso, aventuras. Claro. Y luego se unió allá por fines de 1800, por el 1888, 90, a un circo del salvaje oeste, que bueno, como todos los circos se van trasladando, y decidieron trasladarse a Inglaterra con un espectáculo propio de vaqueros y de esa forma que actuaban y vestían. Él tenía cierto parecido con Buffalo Bill, entonces bueno, como Buffalo Bill se llamaba William Frederick Cody, él adoptó no solo su aspecto, porque uno ve una foto de él y ve una foto de Buffalo Bill y parecen hermanos, adoptó su aspecto, su peinado, en fin, pero también su apellido, porque él le agregó a Franklin, le agregó Cody. Y realmente cuando llega a Inglaterra conoce a un cocinero chino. Y este cocinero le empieza a hablar de las cometas y a mostrarle cómo se hacen, en fin. Y él se le despierta una verdadera pasión. Y entonces, el dinero que ganaba en sus espectáculos, él los invertía en la fabricación de cometas, en experimentos. Bueno, elevó allá por 1901 una cometa que él inventó, la que llamó BAT, con aparatos meteorológicos. Llegó hasta una altura de 4.000 metros. Y bueno, construyó el sistema de trenes de hasta 6 cometas. Bueno, tenía una barquilla donde se instalaba el observador con su equipo, así como las barquillas de los globos. Había un problema con los globos. Tú sabes que los globos, que por supuesto llegaron mucho antes a Inglaterra, los globos necesitan que haya poco viento para remontarse. En cambio, la cometa necesita mucho viento. Y eso fue lo que ayudó a que se desarrollaran esos trabajos aeronáuticos de Cody, que la fue perfeccionando
de tal manera, porque sabemos que la costa de Gran Bretaña es una costa ventosa, sí. Y entonces imagínate poder tener un aparato volador sí. que al contrario, que cuanto más bien tuviera, mejor era. Claro. Entonces, bueno, así que el almirantazgo británico primero lo adoptó para remolcar, fíjate qué fuerza, qué fortaleza tendrían esas cometas, ¿no? Para remolcar algunos barcos de la Marina Británica, y después, 3 años después, lo adopta el ejército. Claro. Entonces este Cody, Samuel Franklin Cody, después de que era un showman extravagante, semejante a Buffalo Bill, todo lo demás, gracias a la cometa, llegó a ser nombrado miembro de la Royal Meteorological Society. Claro. Él ofreció otros diseños a la oficina de guerra, como los instrumentos de observación que le llamó War Kites, para usar en la Segunda Guerra Boer. Claro. Y bueno, y realmente lo adoptaron. Logró cruzar, bueno, primero el Canal de la Mancha, y ahí esas hazañas de él hicieron que lo contrataran exclusivamente para diseñar ese tipo de cometas, que terminó, bueno, con una larga y exitosa carrera como especialista técnico. Sí, sí. ¿Te das cuenta de Buffalo Bill? Imagínate que yo estoy pensando todo lo que nos estás, estoy retomando como este programa y el anterior, y pensando en los orígenes, que los orígenes de estas cometas que nos estás hablando fueron militares. Sí. Ahora nos estás hablando de un tema científico que da origen al avión. Sí. O sea, también has hablado a la observación meteorológica. Has hablado también de temas espirituales, metafísicos, o sea, detrás de las cometas hay muchísimos temas, pero me interesaría hoy, en la actualidad, pensar qué significado didáctico tienen estas cometas. ¿Qué implica además crear? Porque también está el tema de la creación de una cometa, ¿no? La creación de una cometa que va desde la creatividad, la investigación, porque si uno quiere realmente darle un significado didáctico hay que permitir que los niños investiguen, claro, no darles todo hecho. Y ya hablamos la vez pasada de lo bueno que resulta todo esto para lo científico, claro, para las ciencias físico-naturales, para la motricidad, tanto gruesa como fina, claro, porque motricidad fina cuando la construyen, gruesa cuando andan corriendo y remontándola. Claro. En fin, esa especie de complejidad que se logra, claro, entre el juguete y el niño que la remonta, claro, porque hay un hilo conductor allí. Claro. Bueno, la cometa es un símbolo multicultural. Claro. En ese océano de aire, ¿no?, que compartimos, sí, todos. Entonces, fíjate si será importante, incluso para, no solo didácticamente hablando en cuanto a lo pedagógico, sino al desarrollo de valores en la ética, o sea, que también tiene que ver con lo pedagógico, claro, pero ya no con algo concreto como los contenidos a estudiar, claro, como hablamos, claro, recién de la física, sí, de la ciencia, de la matemática. Claro. Dice la UNESCO, sí, en una de sus últimas encuestas, que volar cometas es la tercera actividad de juego de la humanidad. Mirá qué bien. O sea, si será importante, porque hoy que la tecnología domina todo, sí, se mantiene en una tercera actividad de juego de toda la humanidad. Claro. Que la única condición, bueno, es tener viento suficiente, ¿no?
y además permite reunir gente de todas clases sociales, Sí, culturas, pero no grupos de solo... edad. Entonces, eso es como un símbolo de paz, diríamos. Claro, pero además de viento suficiente, pienso que también tenés que tener destreza, coordinación, habilidad para remontarla, Ah, por porque supuesto. no es Pero de eso fácil. hablamos recién, ¿no? Claro, claro, no, pero De la pensando motricidad en... gruesa, la motricidad fina, Claro, pero... todas esas habilidades se desarrollan justamente y se entrenan Claro. eh, gracias a este tipo de juego. El niño está aprendiendo sin darse cuenta. Claro, pero en la medida que la remontás la cometa, también la estás poniendo en práctica porque tenés que ir a favor o en contra del viento, Sí, sí, mantener el equilibrio, ¿no? Todo, sí. hacer todo ese trabajo que no es fácil, ¿no? Y por eso es que es tan importante, y yo creo que por eso la tecnología no la sustituyó como sustituyó a otros juegos. Mira, acá me llega un mensaje, la audiencia te hace llegar un mensaje, dice, un oyente te dice, hoy los drones vienen a desafiar a las cometas. Tiene razón, Dice, con la tecnología. Saludos te manda. tiene razón. Y ese es el peligro de los drones. ¿Y por qué? Porque el dron puede cortar el hilo de la cometa. Claro. El dron es una máquina, el dron tiene sus problemitas. El otro día, un colega tuyo escribió en Facebook que tuvo un dron encima de su casa más de 8 minutos filmando, Claro. Y quiere saber hasta dónde van las leyes, porque realmente es una invasión absoluta a su privacidad. Claro, claro. Cuando estabas diciendo eso, del dron, de que cortaba los hilos, te iba a decir que era mucho menos problemático que cortara los hilos que el tema de la privacidad. Por supuesto, yo inicié porque lo relacioné con la cometa, pero nada más que eso. Claro. También, ojo, nada más y nada menos, Sí, porque sí. es la frustración de un niño también, ¿no? Claro, pero... Es solo el que ha visto, y tú has visto porque tienes la felicidad de tener hijos, cuando al niño se le explota un globo, claro, o se le corta el hilo de la cometa, qué frustración, qué tristeza, ¿no? Claro. Ahora, los drones evidentemente son, ¿cómo te podría decir? Elementos tecnológicos espías. Claro. Aunque no sirven a todos para sacar pero fotografías aéreas. Pero se utilizan en forma, o sea, a nivel internacional como forma de espionaje. Claro, o sea, están entonces implementados para eso. Exactamente, y no son lo que es la cometa, que es un símbolo de paz. Claro. Al extremo que hay un proyecto que ya está en vigencia desde el año 2011 o 2010, creo, no me acuerdo bien, pero por ahí anda, de volar cometas. Se llama Proyecto Cometas por la Paz. Mira. Y eso se convirtió en una acción simbólica de apoyo a la paz en comunidades que están asoladas por la guerra, por la violencia. Claro. Se inspiró ese proyecto en 13.000 cometas que los niños de Gaza volaron en el 2011. Claro. Qué lugar conflictivo. Claro, los volaron 13.000, escuchame bien, 13.000 en forma simultánea. Claro. Querían romper un récord Guinness. Claro. Pero esta iniciativa comenzó con la muerte de niños, tanto de Gaza como de Israel, durante la guerra del 2014, ¿no? Claro. Entonces, desde entonces, todos los años se celebran en todo el mundo, en distintos lugares, actos similares que se transforman, a ver, ¿cómo te podría decir?, en una especie de denuncia pacífica. Claro. Contra los avances de conflictos armados en el mundo. Claro. Entonces dice que, por ejemplo, yo que siempre me sale la catalana de adentro, no voy a dejar de nombrar, que en el 2014, por ejemplo, el 12 de octubre,
por ese motivo en la playa de Castelldefels, en Barcelona, así también en noviembre del 2014 hubo otra remontada semejante en Mindanao, Filipinas, que son gestos de apoyo a la paz, claro, para poner fin a los conflictos secesionistas, ¿no? Claro. Y sé que fueron personas de todas las edades, aunque la mayoría niños, Claro. y volaron 20.000 cometas. Uh-huh. ¿Recuerdas que hablábamos de 13.000? Aquí 20.000. Y en tan poco, en solo 2 o 3 años ya, el evento superó ese récord, claro, que estaba hasta entonces en poder de Gaza, pero no lo hicieron para superar récord. Lo hicieron porque este proyecto ya se han unido una cantidad de países. uh-huh, Y te voy a decir que hasta la fecha del proyecto Cometas por la Paz ha volado en Gaza, en España, por supuesto, y en claro, Filipinas, que te nombré recién, en Estados Unidos, en Zimbabue, uh-huh, en Argentina y en Nepal. Ahora, muchos países han expresado ya su interés por participar en este proyecto. Ojalá que nosotros, un país que tiene vientos suficientes, ¿no? Sí. Nos agreguemos. Es un proyecto realmente extraordinario. Claro. Que tiene, me parece, ¿te acordás cuando se tiraban aquel balde de agua helada? Claro. Hace 1 año o 2, uh-huh, para hablar sobre la esclerosis lateral, lila creo que era, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que es mucho mejor que tirarse eso, que lo que se logra es un shock hasta para la salud. Hacer ese tipo de festivales de cometas maravillosos. Claro. Yo creo que cuando se reúnen más de 10.000 personas en una especie de unión para pintar el cielo con papeles, claro, diríamos, siendo poéticas. Sí, sí. Bueno, caramba. Vale la pena, vale ¿no? Vale la pena, sí, ¿no? Carmencita, estamos en el último minuto y me gustaría cerrarlo con una imagen y que me digas qué representa para ti. El hermoso cuadro de Petrona Viera que está expuesto en el Museo de Artes Visuales titulado Niños con cometas, que me parece que ahí queda plasmado gran parte de lo que hoy hablamos. Sí, Niños con cometas de Petrona Viera es fabuloso cuadro, uh-huh, con ese planismo. Petrona era planista y era una digna representante del planismo. Es una obra estupenda y creo que la tendrían que ir a ver todos. Claro. Porque realmente es representativo, por eso te lo decía, de lo que estábamos hablando. Fíjate que si tengo un minuto más, sí, ya que sacaste ese tema, te voy a decir que en 1596, mirá lo que te estoy diciendo, ¿no? Sí. Recién apenas salidos de la Edad Media, ¿no? El artista francés Jacques Stella, sí, que era el pintor oficial del rey Luis XIII, fue uno de los primeros en mostrar la cometa como un juego para niños en su obra pictórica, ¿no? Claro. Entonces él le llamó Los juegos y placeres de los niños y realizó 52 dibujos que luego, cuando murió su sobrina Claudine Bonsonet Stella, hizo grabados, y cada grabado fue acompañado de un verso. Mira. Y el cerf volant, que cerf volant es ciervo volante, pero ya leí la vez pasada que venía de serpiente volante, o cometa, dice así, y es muy cortito: el otro con su cometa, la corriente es un aliento para dar juguete al viento.
Ah, qué linda, qué lindo, qué lindo. Bueno, te invito a despedirnos con esa frase que realmente es como para llevarnos en el corazón. Carmen, ha sido un inmenso placer. El próximo miércoles, sí, no este miércoles porque mañana no vamos a estar al aire, por eso estás tú. El próximo el miércoles después de Semana Santa o Semana de Turismo estaremos nuevamente contigo aquí a las 17 horas en tu columna El Todo y sus Partes. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Y hablaremos, ¿Cómo espero, no? de literatura con respecto al juego y a las cometas también. ¿Cómo no? Seguiremos por ese lado entonces. Bueno. Un beso y muchísimas gracias, Carmen. Un beso para ti. Gracias. Vivencias.